Hey, mis semejantes, díganme cómo están ustedes. Aquí, Cintia de la Cruz, su amiga. ¿En qué? En un paréntesis, entre tú y yo. Sí, entre tú y yo. Hoy quiero de verdad, mi semejante, invitarte a hacer una pausa. Pero una pausa honesta, sin prisa. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que avanzamos, no por la capacidad, o diría esa falta de capacidad, sino porque seguimos viviendo con la mirada puesta atrás, atrás. Hoy quiero que hablemos cómo aprender a soltar ese pasado. No olvidando lo que nos marcó, porque no se olvida tan fácilmente, pero es dejar de permitir de lo que fue, controle lo que somos hoy, mis semejantes. Así que una bienvenida más aquí a su paréntesis entre tú y yo. Quiero hablar de ese pasado, porque el pasado pesa. Pesa, mis semejantes, sí. El pasado pesa cuando nosotros no lo sanamos. Pesa también cuando hubo palabras que se dijeron, decisiones que hoy juzgamos quizá con un duro momento, que quisiéramos repetir o borrar y que muchas veces no soltamos porque ahí están nuestras heridas, pero también nuestra prueba de resistencia, de resiliencia, porque muchas veces nos acostumbramos a vivir desde el dolor, porque, ¿cómo le digo? Porque lo conocemos, eso es lo que conocemos. Y si conocemos el dolor, nos acostumbramos a tener ese hábito y nos duele soltarlo. No aferramos a esa falsa sanación de seguridad. Así que vamos a hablar hoy de algún recuerdo que ustedes tengan, una experiencia que le haya marcado. Que le haya marcado y que ese pasado se haya convertido hasta el día de hoy en su día a día. Usted está, que el dolor está completamente, como dicen muchas veces, uno se siente, wow, hasta la palabra se me hace difícil decirla, dormido. Dormido en reconocer de que tenemos algo que nos duele, que hubo esa palabra que nos dañó, esa herida que nos etiqueta. Muchas veces no lo sabemos, pero nos aferramos porque nos marca. Todo pasado que pesa tiene que ser algo que nos marca. Muchas veces se da quizás en la niñez, quizás en esos primeros 7 años de tu vida. Quizá hubo una palabra que te marcó para siempre. Una palabra que te produjo quizá culpa, vergüenza, a veces una rotura de una relación, a veces a un dolor. Hay miles de formas de que tú puedes tener un pasado que todavía está en tu vida, en tu día a día, donde tú estás desperdiciando lo único que tú tienes. Existe un solo tiempo, mis semejantes, un solo tiempo. Y es el que estamos ahora tú y yo. Este tiempo presente donde nos dejamos llevar por todos sus pensamientos y emociones que quizás no traen alegría hacia nosotros, no traen quizás paz. Hay pasados que sí se pueden tener, y yo le voy a decir cuáles. Un pasado que te regocije, un pasado que te trae una emoción que te da sonrisa, una pasión que te da una serenidad, una conexión de algo que te permite tú estar completamente en armonía. Pero yo quiero hablar hoy de esos pasados donde te está justificando para autocastigarte
o está justificando a ese o a esa que te hirió, que te hizo creer quizás que no era suficiente, que ese pasado que te roba tu presente, que te roba tu sonrisa, que te roba quién eres. Vamos a hablar de ese pasado. Yo le tengo una pequeñita historia a ustedes de un pasadito ahí que ese pasadito se hizo un hábito por un hábito en mí. Cuando yo era niña, recuerdo que yo soy campesina y entonces yo era feliz en mi campo no había luz. Y yo, mis noches de lunas llenas, yo me divertía. Esa era mi diversión. Nosotros en el campo teníamos lo que le llamamos, ¿sabe? Una remúa. No sé quién de ustedes son dominicanos, no, quizás no entiendan lo que es una remúa. La remúa de los domingos. Bueno, yo le voy a explicar a ustedes qué es la remúa de los domingos. La remúa de los domingos es el vestidito más bonito que tú tienes para ponértelo los domingos. Porque los domingos era que uno iba a la iglesia, que uno podía jugar en la tarde, comerse un helado, porque venían a venderte quizá el helado. Y yo recuerdo que yo tenía como la edad de 8 años. Y yo voy a comprar un helado a esa persona que venía de la ciudad al campo. Y esa palabra que esa persona me dijo, quizás, ¿qué le digo? Ahora puedo hablar de ella, pero sí marcó mi vida para siempre. Me dice, ¿qué es lo que tú quieres, canillúa? Semejante, ¿usted sabe lo que significa canillúa? Ahora yo me río, mis semejantes. Pero por muchos años yo tuve muchos complejos de mis piernas. Sí, mis semejantes. Porque canillúa significa que tú tienes las piernas flacas. Pero yo era una bebecita de 8 años, flaquitita yo, ay Dios mío. Dígame, mi semejante. Y yo cargué ese pasado de esa culpa, me sentía como culpable, avergonzada de exhibir mis piernas. Todavía en esa época de la adolescencia, ahora no, porque imagínense con 60 años, díganme, ¿cómo puedo yo sentirme complejo? Yo pude romper esa parte de ese pasado. Pero quiero que ustedes entiendan que a veces es una simpleza la cargamos por años y años. Que esa persona ni se recuerda que me dijo canillúa, ni quizás por qué lo hizo, pero yo sí la cargué por muchos años. Cargué vergüenza de exhibir mis piernas. Así hay personas que tienen un pasado de que alguien la hirió. Imagínense cuántas mujeres tienen un pasado de una violación. Eso debe ser fuerte. O imagínense de un aborto. O imagínense un pasado de ese hombre que te dijo, tú si eres fea no te quiero, y te despreciara. Esos son pasados que marcan. O ese pasado de ese padre que te dijo, no sé por qué te traes a mi vida, tú no me importa. Esos son los que más duelen. Duelen los de los padres. Eso duele. Y hoy es fácil para mí sentarme aquí frente a ustedes y decirle que suelten esa versión de ustedes, que si por algo ustedes sobrevivieron, que suelten la culpa, que suelten la necesidad de entenderlo todo. Solo quiero, mis semejantes, dejarle que no se autocastiguen más. Cualquiera que ha sido algo que lo marcó, que lo despreciaron, que le fueron infiel, que la persona se murió y usted no pudo decirle te amo, que si en esa niñez le dijeron algo que después usted lo cargó por muchos años en su vida para su presencia física, que fue en mi caso, sea un poquito dulce. Vamos a practicar un poquito dulce ahora mismo. Vamos a practicar 1 minuto a ese ser maravilloso que tú eres.
estás viva, estás vivos hoy. Si me estás viendo, si me estás escuchando, es porque tú tienes todos tus factores físicos. En este momento, tú me estás sintiendo. Tú estás viva, estás vivo. Vamos a darle honor a este presente. Vamos a darle honor a este momento. Y vamos a decirlos juntas o juntos. Querido pasado, gracias por existir. Gracias por enseñarme que no soy perfecto, que soy un ser humano y que si viví esa experiencia era porque tenía que vivirla. A partir de hoy, te perdono, Cintia. Ustedes dicen su nombre, yo digo Cintia. Te acepto tal como eres y agradezco que estás aquí en este planeta Tierra. Y un abrazo. Vamos a dar un abrazo. Vamos a dar un abrazo fuerte. Y dejemos ir ese pasado. Estamos vivos hoy. Presente. Y si quieres traicionarte los pensamientos, la mente, en vez de ese pasado, vete a algo futuro. Un futuro lleno de armonía, algo que te brinde felicidad. Los quiero, mis semejantes. Adiós pasado y bienvenido a este presente.